Hola, bienvenidos al capítulo número 53, episodio número 53 de Libros para Atorrantes. Mi nombre es Ariel Garis y antes de continuar quisiera agradecer las últimas suscripciones a este canal. Gracias por seguirme, esto lo hago de forma individual, muy personal, y entonces te agradezco profundamente haberte suscrito y seguirme. Esperemos que para el año siguiente, como tengo pensado, bueno, podamos reelaborar este canal y embellecerlo un poco con ediciones como me han pedido y demás. Sí, lo vamos a hacer. Como siempre decimos, esto es una hoja de ruta para que vos después puedas hacer tus propios estudios, investigaciones, tus reseñas con una mayor profundidad sobre los libros, textos que aquí traemos, que aquí mencionamos. No se trata de acercarte y un resumen, de facilitarte las cosas, de simplificártelas. No, para nada. El título del canal, el nombre ese de canal te puede confundir. Se trata de despertarte un interés genuino, un estímulo para que vos después vayas y leas a los autores que aquí consideramos que es importante leer y tener siempre en cuenta su obra porque te pueden servir para la actualidad, para todo y más aún el caso del autor y de la obra que hoy traemos en este episodio 53 de Libros para Atorrantes. Se trata del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del escritor escocés Robert Louis Stevenson. Es una de las obras más maravillosas de la historia de la literatura argentina, de la historia de la literatura universal. Iba a decir argentina, ¿por qué? Acto fallido, porque la versión que yo tengo aquí, no, por el brillo no sé si la podés ver, es una edición traducida por el escritor argentino César Aira. De allí la confusión. Aira es el escritor argentino que siempre está más cerca de ganar el Nobel de Literatura. Bien, y hablando de Nobel, Hyde, Jekyll, Stevenson, hablemos un poquito de Borges. Borges, quien siempre consideró a Stevenson como uno de sus maestros, no solo por lo que aprendió de él, sino por el placer de leerlo. Bien, nunca le fue conferido el premio Nobel. El peruano Brais Echenique, este escritor, decía el premio no hubiese honrado a Borges, sino que Borges hubiese honrado a ese premio. Bueno, vamos entonces a la obra. Antes vamos a hacer una pequeña reseña biográfica, porque siempre es importante la biografía de un escritor, ayuda a comprender la obra. Stevenson nació en Edimburgo, en Escocia, en 1850, y tuvo una corta vida debido a que era un hombre muy enfermizo desde muy temprana edad. Murió así, tenía una gran pasión, más allá de la lectura y de la escritura, que eran los viajes. Viajó por Europa, por América y por el Pacífico Sur. Entonces en la isla de Samoa va a encontrar la muerte, ¿no?, en 1894. Una corta vida que no le permitió, sin embargo, no fue obstáculo para que Stevenson publicara muchísimo, desde novelas, cuentos, poesía, ensayos, artículos y diarios de viaje. Esa pasión, ¿no?, que lo llevó a tantos lugares. Hacia 1880 la vida de Stevenson cobró un giro muy grande porque en París conoció a Fanny Osborne, ¿no?, que ya estaba divorciada y con 3 hijos y se convirtió en su compañera, ¿no? Esta relación no contó primero con el apoyo del padre de Stevenson, pero luego tuvo que aceptarlo y les dio una casa en el sur de la costa de Inglaterra para que allí se estableciera la nueva familia. En esa casa, ¿no es cierto?, Stevenson, en el sur de Inglaterra, una noche estaba soñando, ¿no?, de 1884, y estaba teniendo una pesadilla, estaba también reponiéndose de una de sus tantas enfermedades y su mujer lo despierta, ¿no?,
intranquila por su pesadilla. Y entonces le recrimina Stevenson: ¿por qué me despertaste? ¿No? Estaba teniendo un cuento de terror maravilloso, ¿por qué me despertaste? Se levanta y frenéticamente en 3-4 días escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La primera lectora fue su mujer y no le gustó por tantas referencias a lo lujurioso en medio de una sociedad victoriana, por la reina Victoria, de una moral muy, muy estricta, muy pacata, muy puritana. Entonces, 2 años después, Stevenson, ya corregido el texto, lo va a publicar. Publica esta novela corta en 1886. 1884 la sueña, en 1886 la publicó. También la había dejado por otras cosas y en muy pocos días la terminó. Fue una verdadera proeza haberla escrito. Esta idea de la dualidad presentada en el hombre, esta idea de 2 en 1, esta multiplicidad, esta idea de que convergen el lado bueno y el lado malo en uno mismo, es una idea altamente fascinante para la psicología. Por eso la novela tiene mucho de novela policial, porque hay un crimen, hay alguien que investiga, que es el abogado Utterson, que es por quien conocemos la historia. Hay algo de maravilloso porque hay una droga que es capaz de cambiar la personalidad, alterar la personalidad del Dr. Jekyll, y que esta droga es ya incontrolable en un momento en el siglo XIX donde la utilización de drogas pasó a ser se está haciendo muy popular en Europa, ¿no es cierto? Principalmente en Inglaterra, recuerden el opio, el láudano, etcétera, ¿no? La idea de la utilización de opiáceos, ¿no? Para la curación de ciertas enfermedades. Bien, corregidas esas partes lujuriosas, ¿no? Porque quizá podían ser mal vistas en esa sociedad tan puritana y pacata, presenta Stevenson esta novela. Hay una dedicatoria a su prima y le dice: no debe desatarse lo que Dios anudó. ¿No? Qué interesante eso, lo que Dios anudó. Teniendo en cuenta que Stevenson no era un hombre religioso, pero esto no quita que no haya sido un hombre espiritual. Era agnóstico, pero de una familia presbiteriana, pero evidentemente tenía también un interés por lo religioso. En la obra hay muchas referencias, muchos tips ahí que permanentemente necesitan ser interpretados. Entonces, lo policial, lo maravilloso, lo gótico, lo misterioso, ese Londres de los suburbios, del zoo, ¿no? Y además la investigación, introspección, ¿no es cierto?, hacia la psicología y las patologías psiquiátricas, ¿no?, como la multiplicidad múltiple, ser 2 en 1, y que se reconozcan estos dos, no puedan controlarse uno con el otro. Bien, esto es realmente fascinante. Todo empezó con una tarde de domingo, cuando el abogado Utterson caminaba, como tantas otras tardes de domingo, con su primo y amigo Alfie, y pasan por un barrio populoso de Londres y reconocen la fachada de una casa, de un sótano muy, muy oscuro, y Alfie le dice a Utterson: allí ocurrió hace un tiempo algo espantoso, una especie de hombre que no podemos describir, y aquí está, no podemos describirlo, después lo van a describir, algo demoníaco, algo diabólico, el mal. Salió de allí y pisoteó a una niña. Acá está la cuestión, ¿no? Pisoteó la inocencia, ¿no? Lo hemos retenido con un médico escocés, un compatriota de Stevenson, el autor se permite ponerlo allí, y la familia de la niña. Y de este señor sale de su casa con un cheque de 100 libras, ¿no es cierto?, firmado, y aparentemente el cheque no era bueno, pero después resultó ser verdadero. Utterson le pide que no mencione más el tema. Sabe de qué se trata. Sabe que se trata del Dr. Jekyll, su viejo amigo. Y Utterson no era un hombre de tener muchos amigos. Era esa especie de hombre solitario, ¿no?, que tenía los amigos que el azar le presentaban. Y por eso trataba de cuidar muy bien
a sus amistades, ya que éstas escaseaban. Bien, vamos conociendo la historia a través de Utterson y Jekyll va cobrando cada vez una vida, su vida va siendo cada vez más obstinada y el doctor está en su laboratorio, en sus probetas, probando estas drogas, con sales que ya poco a poco no irá consiguiendo. Se las pide a Pulso, un mayordomo, que se las consiga, se las pide al doctor Lanyon, ¿no? Que es otro científico que lo ayuda a veces y desaprueba sus investigaciones. Bien, pero Jekyll quiere dividir la parte buena de la parte mala. Todo comenzó por estos pecados de juventud relacionados con el placer, la sexualidad, que lo atormentan a Jekyll. Recuerden la sociedad victoriana, el uso de opiáceos siempre, ¿no? El opio, el láudano, todo esto se está haciendo muy popular allí. Hasta que ocurre un crimen, el crimen de un parlamentario que Hyde lleva adelante. Encima Hyde tiene abierta una cuenta en un banco que Jekyll le abre, Jekyll le escribe un testamento que todo lo va a dejar a Hyde, pero Hyde llevó adelante un crimen espantoso, un crimen de un parlamentario, algo que la policía no va a dejar pasar por alto. Entonces, claro, ahora Hyde necesita de Jekyll. ¿Por qué? Porque si es descubierto, ¿no? Va a ser condenado al patíbulo, a la horca, a la pena de muerte. Se necesitan mutuamente. Hyde es un juego en inglés que significa escondido. Hay un juego de palabras que Stevenson allí nos plantea. Bien, el capítulo 10, que es el más importante, creo, en la novela de Stevenson, es exposición completa del caso por Henry Jekyll. Aquí va a decirnos Jekyll que todo comenzó por esa inclinación de los placeres impaciente que él tenía en su juventud, que quería abortar, quería sacarlo. Pensemos un poco en la utilización de las drogas últimamente legales, ¿no? Para sacar la parte mala, las patologías, etcétera. Bien, ¿no? Esta idea, Jekyll está jugando un poco acá. El pecado no es la sexualidad, sino que el pecado más grave que Jekyll está cometiendo, a pesar de que es un hombre noble y demás, con buenas intenciones, que siente culpas, es la soberbia. Él cree poder dividir el bien y el mal, ¿no? Cree poder hacerlo. Se está poniendo en alguna forma en el lugar de Dios. El hombre en realidad no es uno, sino dos, va a decir, ¿no? Conviven estas dos pulsiones, ¿no? Esto para Freud le debe bastante a Stevenson. Años antes que Freud apareció la novela de Stevenson. Y aquí, ¿cómo disociarlos? Se pregunta Stevenson, ¿no? Se pregunta Jekyll, en realidad. El pensamiento de la separación de estos dos elementos. La vida quedaría aliviada de todo lo que lo hacía insoportable. Estaba en las manos de un demonio extranjero. Después lo va a llamar pariente, después lo va a llamar gemelo. Es impresionante. ¿Cómo disociarlos? Imposible. No puede hacerlo. Entonces no quiere más hablar de ciencia. Se pone a hablar y a divagar. No divaga, habla con una profundidad. Digo divagar porque comienza a exponer sus sentimientos, sus pensamientos. Hyde cobra vida independiente, más allá de la droga o no, si la consume o no, para sacarlo de su vida o para que venga. Tiene otra imagen, hay un espejo que permanentemente le devuelve esa imagen. Bien, aquí habla de este ídolo feo, la repugnancia, ¿no? Y a veces que le daba la bienvenida, porque claro, Hyde se anima a hacer lo que Jekyll jamás se hubiese animado, Hyde se anima a hacer lo que Jekyll jamás se hubiese animado a hacer, es su cómplice, ¿no? Entonces Jekyll decide acabar con Hyde, que es acabar con él. Hay quienes dicen que se trata de una alegoría sobre la trágica relación en la historia entre Inglaterra e Irlanda. Todos son lo mismo, pero muy distintos. Bien, chao.